Amada Iglesia, ya estamos terminando nuestro culto en este día domingo, 18 de octubre del año 2020. Y vamos a adentrarnos en la palabra de Dios para descubrir una nueva dimensión en cada uno de nosotros y en la Iglesia. En el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice el apóstol, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué frase tan curiosa. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Siempre son perjudiciales los conflictos y las disputas entre los cristianos, entre los creyentes. Cuando los creyentes tienen disputas, siempre hay cierta reticencia y ciertos malestares. El apóstol Santiago dice que esas rencillas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos más bienes, queremos más cosas, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Cuando nos empeñamos en satisfacer esos deseos, luchamos como podemos para lograrlos. Que quizá eso sea lo natural de la parte humana. Sin embargo, lo que anhelamos no debemos obtenerlo con intimidación alguna hacia nadie. Debemos someternos a Dios, pedirle que Él nos guíe, nos ayude a deshacernos de esos deseos egoístas y a confiar en Él, porque Él nos dará lo que de verdad necesitamos. El apóstol Santiago menciona los problemas más comunes en la oración. Dice: no pedir las cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. Estáis pidiendo de una manera desordenada, más o menos nos viene a decir. Las oraciones tendrán poder cuando permitimos que Dios cambie los deseos para que correspondan perfectamente con nuestra voluntad. Primero de Juan nos habla en los versículos 21 y 22 del capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay, por supuesto, nada malo en querer vivir una vida satisfactoria, una vida buena, evidentemente. Dios nos da buenos dones para que los disfrutemos. Dios nos da y tenemos recursos para ello. Toda buena dádiva, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo Dios. Y el apóstol Pablo en Efesios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y añade también en 1 Timoteo: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse ni de deshacerse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es un tiempo de Dios,
Es el tiempo de recibir las bendiciones que Él ya ha establecido para nosotros. Ahora bien, necesitamos ser capaces de obtenerlas, de poseerlas. Comúnmente las dimensiones de un objeto son las medidas que definen su forma y su tamaño. Por eso la visión y la dimensión de lo sobrenatural, es decir, esa dimensión del Espíritu Santo, es la que nos lleva de lo imposible a lo posible. Para esto, evidentemente, es necesario, muy necesario, examinar lo que dice el texto, el anhelo del Espíritu, que dice el apóstol Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, fijaros, nos anhela celosamente. Dice el texto que el Espíritu que habita en nosotros nos anhela. Es decir, nos desea con amor incalculable. Así como el hombre siente celo por lo que ama y por lo que desea, igualmente Dios quiere para sí, para Él, todo el amor del hombre y no soporta que lo divida con el mundo. Y eso es bien sabido de todos. Pero el hecho de amarnos, Dios nos otorga un mayor grado a fin de que podamos llevar a la práctica esta cosa tan difícil quizá. Pero Dios nos ayuda a ello. Solamente hemos de someternos a Él y estar bajo su palabra, su poder. El hecho de que Dios exija la totalidad de nuestro amor es difícil de cumplir, quizá. Pero el mundo nos provoca con sus atractivos, pero hemos de tener en cuenta que mayor es la gracia con la que Dios fortalece al hombre para que se entregue plenamente al servicio de Dios. Por tanto, sabemos que el Espíritu Santo desea celosamente tenernos, es decir, que seamos suyos. Para ello es importante que examinemos. Es importante examinar nuestra condición actual. Tu condición actual, mi condición actual, nuestra condición actual. Es decir, hacer un examen personal, cambiando evidentemente todo lo necesario. Claro, para ello tienes que estar dispuesto al cambio. Es decir, hacer los cambios necesarios en tu vida, a la luz de la palabra y la enseñanza de Dios. Porque al examinar nuestra condición y querer prosperar en el conocimiento espiritual y de relación con nuestro Dios, debemos, por tanto, dejar ser restaurados por nuestro Señor Jesucristo. Y así dejar trabajar al Espíritu Santo que está en nosotros, que está en el cristiano. Debemos permitirle a ese Espíritu Santo que mueva lo que tenga que mover en nosotros, en nuestro interior. Y por supuesto, estar muy dispuestos al cambio. Porque si estamos dispuestos a cambiar, esto es una buena actitud nuestra. Por nuestra parte es importante, ya que el Espíritu que mora en nosotros, si se lo permitimos, nos hará saber la visión y la dimensión que quiere para nosotros. Nuestro espíritu es el punto de contacto con que el Espíritu de Dios, Él mora dentro de nuestro cuerpo sin quitar ninguna de nuestras cualidades. En el Evangelio de Juan leemos que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. El cristiano sí conoce al Espíritu, porque mora con vosotros, dice el texto, y estará en vosotros. Dice que Él os enseñará lo que es la verdad.
Evidentemente, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven y porque no lo conocen. Pero sigue diciendo el Evangelio de Juan, el que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. No hay escapatoria. Es una realidad que la vida del cristiano está impregnada con el amor incalculable de nuestro Dios. El que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, es de otro. Y ese otro es el Padre que me envió, ese Dios todopoderoso. Jesús dijo que sus seguidores demuestran amor por Él al obedecerlo. Cuando obedecemos a Dios estamos mostrando ese amor. Ese amor no es solo buenas palabras, es compromiso. Y es una buena conducta, una conducta adecuada. Si me amáis, dice, si amamos al Señor Jesucristo, la señal es obedecerlo. Esto nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a reconocer y a recordar lo que Él les enseñó. Y esta promesa asegura, por tanto, la validez de las palabras que hay en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos de la vida y de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales. Podemos confiar en que las Escrituras, la palabra de Dios, cuentan muy bien lo que Jesús enseñó y lo que Él hizo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¡Cuánta sabiduría! Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, más bien, evidentemente, hemos recibido el Espíritu Santo. Ese Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta es una realidad en la vida del cristiano, lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como tiene que ser. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de ese Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice la palabra. Y no las puede entender porque evidentemente esas palabras se han de discernir con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu puede ayudarnos a nosotros. Y nos sigue ayudando, nos quiere ayudar. Al estudiar la palabra, al estudiar la Biblia, podemos confiar que Él enseñará la verdad en nuestra mente y nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. Confiemos en ese poder del Espíritu que mora en nosotros y vivamos esa clara y grande dimensión. Si quieres entrar en esa nueva visión y dimensión, si anhelas comunión, pureza, poder, necesitas examinar ese anhelo del Espíritu que mora en ti. Examinar tu condición actual. Estar muy dispuesto y dispuesta al cambio, obedeciendo la palabra de Dios. Haciendo nuestras las palabras del profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 26, versículo 9,
Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con una entrega que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Esa entrega especial. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué importantes son las palabras del apóstol para nosotros. El Señor siempre está dispuesto a darnos todo lo que pidamos, conforme a su voluntad. Si no conoces al Señor Jesucristo, hoy puedes invitarle que venga a tu vida y sea el Señor y Salvador personal tuyo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Es importante reconocer tu pecado y recibir a Cristo en tu corazón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 9, nos recuerda: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Sigue diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, añade el texto, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús recomienda, por tanto, la oración, al recordarnos la naturaleza misma de Dios, del Dios Padre. Y su argumentación va de lo más pequeño a lo mayor. Si los padres humanos, con imperfecciones, pues enfrentan las necesidades reales de sus propios hijos, en lugar de enseñarlos dándoles regalos peligrosos, ¿cuánto más podemos esperar de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, quien nos bendice con la mejor de las dádivas, que es el Espíritu Santo? Es Dios mismo en nosotros. Así nuestras necesidades fundamentales son de índole espiritual y una buena relación con Dios a través del Espíritu, por tanto, es la base de la certidumbre de que el Señor proveerá tanto en lo espiritual como en lo material. Él siempre está pronto para darnos lo necesario conforme a su voluntad. La única manera es que hemos de permitir al Espíritu Santo que cambie y llene, que revolucione todo lo que haya en nosotros que cambiar. Y por tanto lo dejemos actuar a Él con la soberanía que debe ser. Y hoy es el día para cambiar en cada uno de nosotros cualquier circunstancia que tengamos. Hoy es el día para recibir también al Señor Jesucristo. Hoy es el día de entrar a una nueva dimensión, visión, y claramente difícil de hacerlo por nuestra propia cuenta si no dejamos que el Espíritu de Dios nos siga guiando. Entremos, por tanto, en la obediencia de Dios cada momento de nuestra vida. Dios quiera que así sea. Amén. Tengamos una oración para terminar este tiempo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu Espíritu mora en nosotros, oh Señor, y nos ama tanto que requiere todo nuestro amor y servicio a Él, Señor, a su guía.
para que Él, oh Señor, pueda hacer de nosotros hombres y mujeres distintas y diferentes. Oh Señor, permite que cada uno de nosotros sepamos ver qué cambios hemos de hacer y dejar que el Espíritu haga de nosotros hombres y mujeres distintas y diferentes que obedecen tu amor, obedecen tu palabra. Señor, gracias por ello. También te queremos pedir por aquellas personas que no conocen a Cristo, que tú les hables al corazón hoy, oh Señor, y ellas puedan acercarse a los pies de Cristo y recibirlo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Ya estamos terminando. Que Dios nos bendiga. Pedimos la bendición de Dios para todos y cada uno de nosotros. Así que podemos ir en paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices y que nos podamos volver a ver por este mismo medio o presencialmente en el templo. Bendiciones.